Pero la vida de este personaje que es Saúl tiene dos contrastes en esa vida de él, ¿no? La primera fue una vida, lo primero que tengo que decir que fue elegido como rey. Entonces vamos al principio. Desde el principio, cuando eligieron, así más adelante, en Samuel 15, para poder entrar lo que es el primer punto, Samuel 15, vamos juntos. Yo que no tengo los otros ojos y ya no tengo que acercarme, sí, ahí de arriba lo veo bien. 15:3, miren lo que dice. Ella había sido elegido ¿qué? ¿Están atentos conmigo? ¿Qué fue elegido qué? Rey. Digan fuerte, ¿fue elegido qué? Rey. Dice Samuel, le dijo a él, ¿no te ha ungido Jehová como príncipe de mi pueblo? Así que ya tenía la autoridad, ¿cómo es que diría? El permiso de Dios. Él tenía la autoridad de Dios, que era el rey. Tenía toda la facultad de tomar las decisiones que tenía que tomarlas. Pero debía que, después de un tiempo, tenía que ir a agarrar, ungir presente todas las tribus, todos los pueblos, todas las tribus de Israel. Y miren lo que dice verso 3 de este personaje. Miren este personaje, para entrar en el punto primero. Miren, dice verso 3 del capítulo 15. Dice, ve pues y hiere. Ah, no, acá es rey. ¿Dónde está? Ah, perdón. Samuel 10, 20 y 22 era el mismo capítulo. Pero yo te dije que Mauricio que trajera mi lente, pero que no. No, pastor, usted de bien. Mauricio en ese caso. Versículo, mire, 20 al 22, vamos a leer. Mire lo que sucedió con este varón que había sido elegido como rey. Y sabéis que nosotros somos real, ¿qué? ¿Se la mire? Somos príncipes del Señor. Pero mire este varón lo que hizo. Versículo del 10, 20 al 22 dice, y haciendo Samuel que se acercase todas las tribus de Israel, fue tomado la tribu de Benjamín, e hizo legar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomado la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún había venido allí aquel varón. Respondiendo Jehová, he aquí que él está escondido en el ¿qué? En el bagaje. ¿El bagaje no te dije? No. Bagaje. Mire, reunieron todas las tribus y fue elegida la tribu de ¿qué? De Benjamín, cual fue el apartado Saúl. Y de esa tribu fue apartada la familia de Matri, de allí estaba el padre Cis, que era padre de Saúl, porque le iban a coronar. Tenía que ser allí lo fue ungido por Samuel, pero venía, viste, como el presidente, pero tenía que coronar como presidente del pueblo. Y resulta que dice que estaban esperando que el tipo apareciera, y resulta que el tipo no aparecía. Tuvieron que consultar a Dios dónde estaba Saúl. Y el Señor tuvo que hablar, mirá, está escondido allí con el bagaje. Ahora, ¿qué me lleva? Vamos a soñar un poquito en la palabra del Señor. ¿Qué me muestro? ¿Qué me dice la palabra de Dios acá? Desde el principio de que Dios llamó a Saúl, Saúl se mostró una persona insegura. Es el primer principio que él tuvo, ¿no? Lo primero, el contraste primero que tuvo, fue una persona insegura. Porque si Dios te llamó, como el ejemplo acá, Dios levantó a Miguel ahí con su equipo y él es el líder. Con su equipo, el líder varón. Él no puede esperar que venga Facundo y haga el trabajo de él. Porque ¿quién es el líder? ¿Es Facundo o Miguel, que fue elegido y presentado delante de la iglesia y ungido aquel día? Fue Miguel, ¿no? Pero este personaje, desde su inicio como rey, mostró una inseguridad. ¿Y sabéis lo que significa inseguro? Mire lo que yo estuve buscando en el diccionario español. Porque yo voy a atravesar porque es español. Dice que tiene poca o ninguna seguridad en sí mismo. Se siente inseguro ante el panorama que le espera después
de tanto cambio. Mire, una persona insegura es una persona que no le gustan los cambios. Porque cuando llegan los cambios, de tantos cambios que puede haber, vamos a poner así, se siente incómodo. Y lo que pasó en la vida de Saúl, él muestra desde su principio que Dios lo llamó como rey, lo ungió. Él se mostró inseguro. Se mostró una persona insegura. Y una persona insegura es una persona inestable. Es una persona de doble ánimo, de doble carácter. No tiene definido todavía lo que él quiere ser. Y nosotros como varones, como hombres de Dios, debemos tener definido lo que somos en Dios. Lo primero que somos en Dios somos ¿qué? Hijos de Dios. Y debemos tener esa definición clara, presente en nuestra vida. La segunda cosa es que nosotros somos en Dios, somos sacerdotes del hogar. No es que pongamos a la mujer como sacerdote, no estamos marcando machismo acá. Pero tú y yo somos los sacerdotes que la Biblia dice, tú sos sacerdote del hogar. Tú sos aquel que Dios te ha puesto, ¿me entendés? Para dirigir el hogar. Y en mi vida cristiana he conocido muchos matrimonios que el sacerdote del hogar es la mujer. Y no puede ser así. Y eso acá, el sacerdote del hogar, no quiere decir que tú seas el machismo que está hoy presente muchas veces en los hogares, sino que tú sos para dirigir tu familia. Primeramente, en tu relación con Dios, con tu familia. Eso. Enseñar a tus hijos, ¿me entendés? Enseñar a tu esposa dentro de las cosas de Dios. Pero se mostraba inseguro Saúl desde el comienzo, desde el principio de su ministerio. Él mostró inseguridad a pesar de que le habían elegido rey. Ya le habían elegido rey él. La inseguridad nos hace vulnerables en las decisiones que vamos a tomar. La inseguridad nos hace vulnerables. Qué peligro para nosotros como hijos de Dios. Decidimos seguir a Cristo y vamos a seguir a Cristo a pesar de todas las cosas. Comemos galleta dura o no comemos nada. Comemos huevo duro todos los días, comemos huevo duro, sí, pero seguimos a Cristo. Comemos, no importa. Mire lo que esta inseguridad deja revelada cuando Dios le da la orden de exterminar a Amalek. Dios le dio una orden, pero era inseguro. Y mire lo que dice, ahora sí vamos a ir al capítulo 15, versículo 3. Mire lo que pasó cuando nosotros somos inseguros. El diablo sabe que somos inseguros y él hace cualquier cosa con nosotros. Mire, versículo 3. Después vamos a leer ahí mismo capítulo. Dice, ve pues, irá la ordenanza que Dios le da a Saúl, a través de Samuel, ¿no? Acuérdense. Dice, ve pues, hiere a Amalek y destrúyelo todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los despechos. Vaca, oveja, camello, asno. En una palabra, Dios vaya, extermina todo. Ahora usted dice, pero que Dios cruel que manda a Saúl a hacer esto. Sí, pero resulta que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ustedes tienen que leer la historia un poco más atrás. Él salió de Egipto y cuando vio que el pueblo venía cansado, Amalek salió a matar a la gente que venía cansada en el camino. Ancianos, niños, viejos, todo en el camino empezó a matar a Amalek. Por eso Dios le mandó esa sentencia. Entonces, esa inseguridad, cuando Dios le da la orden, queda demostrada o queda revelada cuán inseguro era él. Cuán inseguro de que él tenía. Imagínense que Dios le dice a Matías, tú tienes que, vamos a poner, ¿qué podemos decir? Matías, vos tenés que ayunar 21 días, Dios te dice. Y no te levantes hasta que yo te diga que te levantes. Pero si es una persona insegura, va a decir, no, Señor, yo te voy a ayunar media hora porque más que eso no puedo.
Y miren lo que dice versículos 8 y 9 de capítulo 15 que estamos leyendo, ¿no? 8 y 9 dice, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, lo destruyeron. Vivazo, Dice, bueno, acá, como vio que dejó el rey vivo, al rey no vamos a matar, el pastor no lo vamos a matar, vamos a dejar quieto ahí el pastor. No vamos a tocarlo. Y bueno, vamos a dejar gordito, algún gordito ahí, pero tampoco. Y lo que hizo, dice que Saúl le perdona. ¿Y qué había dicho Dios a él? Que fuera, exterminara, ¿no? No dijo que dejara algo vivo, exterminara un talo de pecho. Así dijo Dios. Miren lo que hace la inseguridad. Y vamos a ver más adelante por qué. La inseguridad de Saúl lo llevó a desobedecer a Dios y a obedecer al pueblo. El resultado fue que Dios le pesó. ¿Qué significa esto de Dios? Tuvo que cambiar Dios su propósito y su plan. ¿Cuál es el plan de Dios para él? Era que él fuera rey, y no solamente él, sino aún su generación, todo su linaje siguiera de largo. Pero cuando él desobedeció, cuando él no quiso hacer caso a la palabra de Dios, Dios tuvo que cambiar su propósito y su plan con él. Y eso es lo que nosotros debemos entender esta noche, cuando somos inseguros. Porque Dios nos ha dado una palabra sobre nosotros. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros algún día. Hasta ahora en el caminar nos ha hablado algún día. Nos ha dicho algo Dios. En su mensaje la palabra lo pegó y nos marcó y la llevamos presente, o personalmente Dios te habló a ti, a mí. Pero es aquí que muchas veces nosotros cambiamos el propósito y el plan de Dios que tiene con nosotros, como hizo Abraham, que Dios tuvo que salir a arreglar el asunto. Porque ¿qué hizo Abraham? Dios le había prometido un hijo y él salió a juntarse con la concubina. No pensó que había después, mira ahora la guerra que hacen los árabes con Israel, son hermanos, pero hacen la guerra. Y allí Dios tuvo que salir a arreglar el problema en la familia, porque después se levantó la sierva, que la sierva ya no quería más ser la sierva, mandar más que la patrona. Y Dios tuvo que salir a arreglar allí, porque, y bueno, pues hay que acomodar eso. Como hizo Dios, tuvo que agarrar y hablar a una sierva, mira, ponete sumisa bajo a tu señora. Cuando nosotros intervenimos, si Dios te dice, quédate ahí quieto, no te muevas, porque yo estoy por hacer una obra, estoy por hacer una operación, te voy a hacer un milagro, quizás en tu lugar de trabajo, donde tú, no sé, dónde estás. Pero tú vas y te adelantas. Tú vas y tomas una decisión porque estás inseguro. No van a cumplir, no va, Dios no te va a ir, no va. Dios tiene que cambiar el plan. El propósito que Dios tenía para ti, Dios tiene que salir allá, cambiar. Y damos gracias al Señor que está una gracia. Porque si no, Dios haría como Saúl, nos desecha por completo. A veces dice un salmo que debemos callar delante de Dios, guardar silencio, quedarnos quietos, esperando, porque Dios, si nosotros estamos orando, buscando a Dios, Dios va a hacer algo en medio de esa situación. Amén. Seguimos un poquito más. Ahora, quizás tú te preguntarás, entonces Dios se equivocó y elegía a Saúl. No, Dios no se equivoca. Él fue que. No es que Dios se ha equivocado con Saúl. El problema fue que su inseguridad lo llevó a desobedecer a Dios. Y Dios rompió y quitó su reinado porque fue obstinado a no obedecer la palabra de Dios.
Mire, el versículo 10, leemos allí, después vamos el 15, después el 20, el 21, el 15, ¿no? Y lo que dice el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, en lo que leemos anteriormente, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de vos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apresuró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Leemos ahí. Versículo 15, mira lo que dice. Y Saúl respondió, de Amalek los has traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 20, mira lo que es. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel. Si usted lee este capítulo, Samuel le da la palabra que yo le había dicho. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fue la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Versículo 21 dice, mas el pueblo tomó del botín de oveja y vaca y la primicia del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. ¿Sabe qué hizo Saúl aquí? Lo que hizo Saúl fue, mire, yo le he hablado otra vez de Saúl. Lo que hizo Saúl aquí fue queriendo justificarse y no asumir la responsabilidad, no asumir que él fue el culpable, sino que él dijo, no, el pueblo. Ahora, Dios le había hablado al pueblo, le había dado al pueblo la orden. ¿A quién Dios le había dado la orden? A Saúl. Entonces, él como rey y como jefe general de su ejército, Dios le había dado la orden a él. No le había dicho a Carlito por allá. No, a él, el general del ejército de Dios, que él debía cumplir. Entonces él se excusa. No, mira, el pueblo fue bueno, escuché porque viste que el pueblo me dijo que no, vamos a perdonar a Agar, vamos a perdonar a los más engordados, si le damos a Dios. Y yo le había dicho, no, extermina por completo. ¿Cuántas veces en la vida de nosotros Dios determina algo con nosotros y nos da una orden? Y sabe que hacemos muchas veces, prestamos atención al diablo primeramente, a su voz, pero también prestamos atención a algún consejo que no es bueno, que escuchamos. Y Dios nos ha dicho que debemos hacer así. El consejo exacto Dios nos da. Y vamos y cambiamos porque aquel pareció mejor. Y Saúl lo que hizo fue eso, pareció mejor el consejo del pueblo que la palabra que Dios le había dado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado en el tiempo que estamos viendo. Muchos vendrán a aconsejarnos a lo que nosotros, ¿cómo diría? Lo queríamos oír, escuchar. Ese era el consejo que estaba buscando. Porque el consejo que Dios me dio a través del pastor o de la pastora o del hermano, aquel no es. No estoy de acuerdo. No es el que estaba. Porque siempre buscamos algo que va de acuerdo a nuestros oídos, a lo que queremos escuchar. Y bueno, lo que hizo Saúl fue eso. Escuchó al pueblo. ¿Cómo? Si Dios te había hablado. Dios te había dicho que exterminara. Por más que el pueblo fuera que sea, tú eras el rey. Tú eres el que está sobre todo y Dios te iba a respaldar en la decisión que tú tomaras por obedecer a Dios. Pero Saúl, excusa, si usted lee todo este capítulo, él se excusa diciendo, no, pasa que temía al pueblo. Porque el pueblo me dijo que tenía que perdonar a Agar y perdonar a los más gordos y traer a Dios. Y cuando Dios te habla a ti o me habla a mí, a través aún de su palabra, Dios te dice, no te muevas, quédate quieto, porque yo voy a hacer algo en este tiempo contigo. Y viene otro, quizá usa la misma palabra. ¿Tú sabes que estaba pensando en ti, fulano? Carlito, no hay un Carlos que no. Carlito estaba pensando en vos, ¿sabes qué? Y Dios me dio esta palabra, dice que tú vas y corte la cabeza de aquel hermano. Y Dios te había dicho, no te muevas, quédate quieto. La justicia es mía. Mía la venganza, dice el Señor.
Entonces, tú y yo tenemos que entender que la primer voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Es la primera. Y la voz de Dios no es solamente hablando por la vez de un pastor, de una pastora, de un hermano, hermano. Esta es la primera voz de Dios. Y si tú estás sensible al Espíritu Santo, dalo por hecho que el Espíritu Santo te va a hablar, te va a aconsejar. No te muevas. Y vos que estamos, viste, como perros en la cadena, y saltamos, viste, no podemos ni ladrar. Pero no te muevas. No hagas como Saúl. No sea que quiere agradar al pueblo. No quiere agradar a alguien. Lo que más tú tienes que agradar en esta vida es Dios. Y si Dios te dice quédate quieto, no te muevas, no te muevas. Y si Dios dice ahora levantate y andá, levántate y andá. Andá ya, porque yo tengo algo para ti. Andá ya y andá, porque Dios tiene algo para ti. Dios es maravilloso y a veces, ¿cómo nos cuesta escuchar su voz? ¿Cómo nos cuesta obedecer sus palabras? Si Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quería lo mejor para Saúl y él no entendió. Prefirió agradar al pueblo. Ahí fue su error. Ahí fue su error en querer agradar al pueblo. Y eso es el cuidado que nos tenemos. La segunda cosa que tenía Saúl era obstinado. ¿Sabía? Y sabe que ser obstinado es peligroso. Esto nos lleva a el segundo contraste que tenía Saúl, que era obstinado. Primera de Samuel, allí, el que hemos leído, vamos a leer el versículo 24 que nos leímos, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona, pues ahora es mi pecado. Y vuelve conmigo para adorar a Jehová. No, Dios le había determinado que no. Porque sabe que una cosa que tú tienes que entender, y tú y yo en esta noche, que Dios le gusta y quiere que obedezcamos su palabra. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, vamos a poner en el caso así, Dios te tiene en poco. Te mira de lejos. Porque eso es ser obstinado, ser orgulloso. Ser soberbio delante de Dios. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú cumples la palabra de Dios, Dios se acerca a ti. Y sabe, mire lo que significa obstinado, que se mantiene excesivamente firme en una idea. Un poquito más, pues. Mire lo que dice, se mantiene firme excesivamente en una idea. Dice así. ¿Te acuerdas que yo era medio cabezón, Mauricio, no? Pero qué bueno que Dios puso varones que, no, pastor, mire que es así. Puso buenos albañiles, buenos sanitarios, necesita. No, mire que es así, pastor. Y si yo fuera obstinado, no, vamos a hacer así. Veo que hay unos obstinados. No, hacemos así. Y no podemos ser así. Porque supuestamente si vinimos a Cristo somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, la obstinación, el orgullo. No, yo soy el pastor y yo... No, aquí no hay. Sos el pastor, pero también sos siervo. De Dios y de tus hermanos. Mire, dice que excesivamente. Mire lo que hace la obstinación. Excesivamente. ¡Pah! Dios mío, yo no quiero estar en ese papel de Saúl. Ni ahí. Dice que excesivamente ideas, intenciones, opiniones generalmente. Poco acertado. Sin tener en cuenta otras posibilidades. Las personas obstinadas suelen ser difícilmente, mire lo que dice, difícilmente de convencer. Yo imagino ustedes que trabajan, ¿no? Capaz que hay alguno de ustedes por allá, ¿no? Difícilmente, ojalá que ninguno de nosotros seamos difícilmente convencer por la palabra. Si Dios dice alíñate, Dios mío, tiraste de rodillas y sí, Señor, voy a alinear. Voy a corregirme, Señor, en esta área de mi vida para agradarte.
Porque primeramente soy hijo de Dios, pero también hay una cosa muy importante en la vida tuya y mía. ¿Cuánto tú amas tu salvación? Porque así como el cielo es real, el infierno también es real. Entonces si Dios dice, corrígete aquí, por favor, corrígete. No sea esa persona que sea difícilmente de corregir. No sea esa persona que sea difícilmente aún de convencer. Sino que podamos escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, cuando se predica, cuando se enseña la palabra, cuando tú leas en tu casa, cuando estás hablando con Dios y tú te callas un poquito y Dios te habla, dice, fulano, es así que tiene que ser este proyecto, este plan. Y vos decís, no, voy a hacer de esta manera, voy por este camino. Y nos tornamos en un Saúl y Balaam juntos, tercos, excesivamente. Amén. Amén. Él fue obstinado y Dios lo desechó. ¿Por qué no reconoció que había desobedecido a Dios? Él había desobedecido la palabra de Dios. Y por más que dice, no, pequé, pues ya estaba. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. La vida de Saúl nos enseña que ser inseguro nos deja vulnerables a las decisiones que debemos tomar y expuesto a la obstinación que lleva a proponer los planes que Dios tiene para nosotros, al punto que podemos ser desechados. Seamos hombres, o seamos varones de Dios, con seguridad, con firmeza y determinación. No seamos un Saúl que no quiso agradar a Dios. No seamos ese Saúl que no quiso agradar a Dios. Yo no sé en cuál de estas cosas que tuvo Saúl sostuvo, alguna de ellas tuvo, quizá ninguna. Quizás sos una persona insegura, obstinado, quizá. No querés escuchar razón, no querés escuchar consejo. Hay un peligro. Quedás vulnerable, quedás a la merced que cualquiera puede convencerte o el enemigo hablar a tu mente y decir, haz esto, toma esta decisión. Y Dios quizás te habló, te dijo, y no, esta no, lo que Dios me está hablando no es la que es correcta. Y yo siempre creo y pienso que Dios no se equivoca. Cuando Dios te habla a ti, a mí, cuando nos dice algo, y si dice para corregirlo, atendamos, prestamos atención, examinémonos como David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí un corazón que no te agrada. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que realmente podamos ser hombres bendecidos por Él. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Él quiere que avanzamos. Pero no seamos un Saúl. No, que eso no, que no seamos. Sino que podamos ser un hombre con el corazón de Dios como tenía David. Que cometió sus errores, pero enseguida corría a la rodilla a arrepentirse y reconocer que había cometido y no culpaba a nadie. Él reconocía que asumía sus pecados, asumía lo que había hecho mal. Pero Saúl no. Sus excusas eran no, por allá, por el otro. Y así le fue la vida. Perdió el reinado. Él y toda su descendencia. Y mire, y si tú vas al capítulo 31 de 1 de Samuel, la vida de Saúl fue horrible como terminó. Fue tan cobarde que llamó a alguien para matarlo y se tiró la espada arriba. Imagínense. ¿Cuántas cosas pasó? No seamos, que podamos ser varones, realmente un varón de Dios, un hombre de Dios con seguridad y con firmeza y determinación. Plantarnos, ¿me entendéis? En agradar a Dios y esperar en Dios, confiar en Dios, a pesar que estemos viendo algo que está ahí más o menos, no vemos la luz todavía para lo que estoy viviendo. Pero si Dios te dice que te va a bendecir, si Dios te dice que te va a levantar, si Dios dijo que va a estar contigo todos los días, créelo. Tomarlo por hecho.
Y si tú comienzas a aplicar lo que dice la palabra en tu vida, vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida, tu familia y tu hogar. Es la promesa de Dios. Y no seamos un Saúl que no quiso agradar a Dios. Amén. Así como está, ¿qué tal que oramos esta noche?